Bueno, simultáneamente con el progreso del nivel de juego, porque bueno, los chicos aprendían rápido, seguían las conversaciones entre la gente de Ushuaia y Yogi en Buenos Aires, acerca de bueno, continuar con el desarrollo deportivo y tratar de intensificar los intercambios. Y bueno, surgió la idea de hacer un torneo para chicos, para equipos infantiles. Entonces, en el 2005, la Laguna del Diablo se convirtió en el escenario del primer encuentro infantil de hockey sobre hielo de esta era, que sería llamado la Copa Fin del Mundo, es decir, la primera edición. El torneo estuvo organizado por las dos entidades, Club Andino Ushuaia y ASEM de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar a Javier y a Yogi también dando su testimonio sobre esta experiencia. En el año 2005 podemos realizar la primer Copa Fin del Mundo. Se jugó en una cancha que estaba hecha con unos tirantes de 2x2 y la cancha tenía más o menos 30 metros de largo, 35 por 12. Esa era nuestra canchita con la que jugamos. El Zócalo tenía esas dimensiones. Para la primera edición de la Copa Fin del Mundo en el año 2005, para poder concretar ese viaje, ASEM no tenía la cantidad de chicos necesarios. El equipo era de ASEM, había chicos de Winter, fueron muchos padres. Alejo Elvera, que era el organizador del hockey en la pista Winter, fue invitado, aceptó también, viajó con nosotros y bueno, los chicos también eran alumnos de él, algunos, así que Alejo también participó de esta primera edición de la Copa. Nos repartimos las tareas. Alejo fue el coach del equipo de Buenos Aires. Yo creo que tuve que dirigir unos cuantos partidos, pero bueno, eso era lo de menos. Había que hacer lo que había que hacer. Para la realización de la Copa Fin del Mundo para nosotros era como muy difícil porque dependíamos demasiado del clima, estábamos todo el tiempo chequeando las condiciones climáticas para ver si podíamos hacer o no. Los partidos arrancaban muy temprano, a las 8 de la mañana, la cancha se armaba de noche, íbamos todos los días a las 8 de la mañana a barrer la pista, a poner los palos, a poner las banderas, a recibir a los chicos porque no había vestuario, había un lugar muy pequeño para cambiarse y los chicos no entraban ahí. Así que teníamos un trineo, en el trineo subíamos toda la cancha, subíamos todos los palos y los llevábamos en el trineo hasta el fondo de la laguna, que era ahí donde se jugaba los partidos. Así que bueno, era armar y desarmar la cancha todos los días. La delegación estaba entonces en las cabañas del río Pipo, por suerte todos juntos, un lugar muy cómodo, muy agradable, pero estábamos alejados de la laguna. Habíamos coordinado, el papá de uno de los chicos, el señor Ochea, tenía unos micros, así que nos pasaba a buscar a la mañana, nos transportaba a todos y después nos llevaba de vuelta a la cabaña. Durante esa jornada iban a estar sobre nieve o sobre hielo, así que las jornadas tampoco eran demasiado largas, si bien empezaban temprano. Cada día era levantar a todos los chicos, cambiarlos, prepararlos, esperar el micro nos llevaba a todos a la laguna, y en la laguna, bueno, la gente de Ushuaia ya desde antes que nosotros preparando la cancha. Me acuerdo que había una panadería importante acá en Ushuaia que existe todavía, el artesano, que donaba los premios y nos daban casi siempre los desayunos para que la gente pudiese comer ahí en la laguna, nos daban café con leche, facturas y bueno, así que fue así como en el 2005 pudimos realizar la primer Copa Fin del Mundo, donde participaron jugadores que en ese momento tenían 9, 10 años, que hoy son profesores de las escuelitas del club y bueno,
eso es extremadamente bueno para nosotros. Así que siempre se ayudó en lo que se pudo, entre partido y partido, los mismos chicos, padres o los referees pasaban unos chapones que había para sacar la nieve que se levantaba, pero nunca en esa época un padre o un chico se arrepintió de haber ido a jugar a la Laguna del Diablo. El costo, las incomodidades, todo había valido la pena por haber estado en ese lugar, en esa laguna, jugando hockey sobre hielo. Bueno, en el 2006 se gesta mi primer copa, mi primer participación, que bueno, llevé a mi hijo Lucas y a Nicolás Cunzolo, lo llevé a participar y bueno, no sé cómo surgió que estuve referiando los partidos de esa copa. Y de ahí en más me encasillé en ese rol y quedé como referee de todas las copas que siguieron ahí en la laguna. Después manejé los cuerpos oficiales que existieron y la participación en las otras copas de mayores cuando se abrió la pista grande. Y realmente el trabajo fue muy satisfactorio de todo lo que hice y cómo fue progresando el hockey en lo que es la República Argentina. Bueno, de todos estos años, la Copa del Fin del Mundo, la verdad que fue una etapa muy linda para mí. La pude disfrutar con mis hijos, tanto Celeste como Lucas, y todos los compañeros de ellos, más toda la gente de Ushuaia, que realmente es hermosa. Es un recuerdo muy lindo. Como seguramente todos sabrán, para practicar cualquier deporte siempre hace falta algo de material. El hockey sobre hielo demanda muchísimo material, tanto para el jugador como para el lugar donde se juega. Un detalle son los arcos. Para esa primera Copa Fin del Mundo de 2005 se utilizaron 2 arquitos, por llamarlo de alguna manera, dado que no tenían las medidas reglamentarias y además eran un poco misteriosos porque nadie sabía cómo habían llegado a la laguna, cuál fue el loco que los armó. A continuación vamos a ver una pequeña historia relacionada con esos famosos arquitos. Vale comentar que para la edición de 2006, Javier y el loco aquí presente armaron 2 arcos con medidas ya posta a posta, de acuerdo al reglamento de la Federación Internacional, pero tenían una particularidad: estaban hechos de tirante de madera de 3 pulgadas por 3 pulgadas, pesaban 1 tonelada, pero cumplieron su cometido durante bastante tiempo. ¿Vemos entonces la historia de los arquitos? A ver, pará. Todos son de acá, juegan al hockey acá en Ushuaia. Sí. ¿Hace cuántos años? 1. 1. 4. Y sí, 4 o 5. Decime mi pregunta es la siguiente. ¿Aquel arco, saben de dónde salió? No. ¿Nadie sabe decirme de dónde salió? Sí. ¿Hace cuánto tiempo juegas al hockey? 12 años más o menos. 12 años. 2005. Cuando empezaste el arco ya estaba. ¿Eh? Sí, ya estaba. ¿Y no sabes quién lo hizo o de dónde salió? ¿Cómo? Este es de los primeros que se saca en la laguna. ¿Y de dónde salió? No sé quién lo trajo. ¿Sabes de dónde salió ese arco que está ahí? No, ni idea, siempre estuvo tirado. Ese arco debe estar hace mucho, porque yo hace un par de años lo estuve parchando. Y lo debe haber hecho ese y después estaban los otros de madera. Marcelo, entonces decime lo que sabes del arco. ¿Vos sabés de dónde salió ese arco? No, ¿No sabes de dónde salió? No tengo ni idea. No, sé que es de los que estaba acá de la laguna, los viejos. Estamos tratando de rastrear la historia del arco. Me parece que ahora que estaban sacando las cosas de allá de la pista, han sacado cosas viejas y me parece que lo trajeron de ahí, pero no estoy segura. No, pobrecito el arco, ¿por qué decís que es más viejo?
porque eso lo usamos cuando hacían los picados, lo que sea, los chiquitos, digamos. ¿Vos en qué año empezaste hockey? En 2005. Y ya estaba el arco. Eso ya estaba, me parece. Entonces tenemos que preguntarle a alguien que juegue desde antes. Cuando yo vine por primera vez en el 2003, siempre como que se decía que no estaba el hockey organizado. Sin embargo, yo vine y había unos arquitos de madera muy chiquitos. La historia de los arquitos fue que nos juntábamos, sobre todo a fin de abril, mayo, que eran los meses que hacía frío y se congelaban las lagunas, pero todavía no había nevado. Nos juntábamos bastante a jugar. Hasta que un día nos cansamos de hacer los arquitos con latitas o con los buzos que nos sacábamos. Nos juntamos en el galpón de Gastón Begué, del depósito de Popper, compramos la madera, qué sé yo, con Beto Pérez Quintana y un par de amigos más, y hicimos los arquitos, nos donaron unas redes, fuimos a una pesquera a buscar unas redes de esas de descarte de pesca y armamos los arcos. Y en algún momento los llevamos a Tierra Mayor, pero mayormente los dejábamos en la Laguna del Diablo. No sé quién lo trajo. Ese arco debe estar hace mucho. Capaz que lo bajaron de acá del club. Eso sí que no me acuerdo. No tengo ni idea. No. Estaba en eso y después Javi con no sé quién hizo los otros. Vale, que empecé a jugar yo. Pero Sí, estaba, ese arco estaba. Siempre estuvo. Siempre estuvo.